Hoy hablaremos sobre la cultura romana. La cultura de la antigua Roma fue un resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes, la cultura griega y las culturas desarrolladas en Oriente, Mesopotamia y Egipto, que atribuyeron a la forma de la cultura y el arte de los romanos. Teatro, poesía y prosa. El teatro en la época romana iba más allá de lo que podemos esperar de un género literario desde sus más remotos orígenes con la religión, en especial la del dios Dionisio, y dentro de la religión los teatros romanos jugaron un papel esencial para la propaganda dinástica y el culto imperial. Desde el siglo II a.C., el teatro romano se convirtió rápidamente en entretenimiento popular, destacándose las comedias escritas por Plauto y Terencio, las cuales eran una adaptación de las griegas. El teatro no figuró como una institución cultural, sino como un elemento de entretenimiento popular, distinguido por sus improvisadas obras de carácter jocoso, grotesco y sarcástico. Cada región del territorio conquistado por el imperio contaba por lo menos con un teatro romano, con la finalidad de entretener a su pueblo. Poesía. La poesía romana comenzó a brillar con luz propia alrededor del año 60 a.C., con Lucrecio, y finalmente Ovidio. Con semejantes autores fue este sin duda el período más fructífero y brillante de la poesía romana, y también uno de los más brillantes de toda la historia de la literatura universal. Las características de la cultura romana eran semejantes a las líricas de la cultura griega, mitología, polimetría, etc. Pero la diferencia es que la poesía romana fue un producto sin arraigo en la sociedad, pensado para ser leído y no cantado. En algunas poesías romanas resaltaban la grandeza de Roma. La literatura y prosa romana abarca toda aquella obra que fueron redactadas en latín por autores romanos. Esto se debe a que el nacimiento de la literatura en todo y en toda Roma sucede a la vez que ha aceptado el latín como la lengua oficial. Entre sus principales características destacan en su transformación a un instrumento de Estado romano, a través de una propagación oral. El Estado tuvo influencia sobre la opinión de sus habitantes. Así fue que la literatura fue utilizada para la división social, ya que los únicos que tenían acceso a ella eran los letrados. El ciudadano común solamente debía conformarse con las ediciones que el gobierno le hacía. Dido y Virgilio fueron escritores capitales de la famosa época dorada de la literatura romana. El primero conocido por su obra El arte de amar, el segundo por Eneida, obras clásicas y obligatorias al momento de estudiar la literatura romana y latina. También sobresalen nombres como los de Seneca, Eutonio, Plinio el Joven y Horacio. Infografía. La infografía romana se entiende aquella realizada desde la República Romana hasta la decadencia final del Imperio Romano. La infografía romana recibió mucha influencia de la griega, especialmente por Polibio, historiador griego que vivió en Roma y escribió sobre su historia. La historiografía romana nace en el siglo III a.C., época en la que Roma culmina la anexión de Italia. Los primeros historiadores fueron los analistas relatos de acontecimientos ordenados cronológicamente y escritos en griego. La influencia de la historiografía griega, consecuencia de la fuerte dinamización cultural que experimenta Roma a partir del siglo II a.C., se evidencia en autores como Polibio o Plutarco, cuyas obras pretenden asentarse sobre tres puntos básicos: la presentación
de instrucción moral, cívica y religiosa. Su objetivo sobre 3 puntos básicos: de educación de gobernantes y el entretenimiento intelectual para clases pudientes e instruidas. Filosofía. El pensamiento romano o latino se caracterizó por evadir la especulación pura y la búsqueda del pragmatismo y el eclecticismo, priorizando la filosofía práctica, ética y filosofía política, frente a la filosofía teórica, metafísica, lógica y epistemología. La filosofía romana o latina es la filosofía desarrollada en la antigüedad Roma, en el texto de lengua latina y de lengua griega. El pensamiento romano o latín se caracterizó por evadir la especulación pura y la búsqueda del pragmatismo y el eclecticismo, priorizando la filosofía práctica frente a la filosofía teórica. Derecho, ciencia y tecnología. Se llama derecho romano al ordenamiento jurídico que regía la sociedad de la antigua Roma desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la caída del Imperio, aunque permaneció en uso en el Imperio Romano Oriental Sancio hasta 1453. El derecho romano, en latín "ius Romanum", fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. El corpus destacaba por su complejidad jurídica y por su profunda influencia en la ciencia del derecho, y suele considerarse el texto legal más influyente de la historia de la humanidad. Ciencia. La ciencia en la antigua Roma no conoció un desarrollo importante en Roma en el campo de la teoría o de la investigación pura, limitándose los autores romanos a recopilar conocimientos anteriores, sobre todo los griegos. Plinio el Viejo, recopilado en sus Naturales Historias la ciencia en la antigua Grecia. Los romanos se destacaron en la tecnología aplicada, sobre todo en la agricultura, obras públicas y tecnología militar, molinos hidráulicos, sistemas de calefacción central y aislamiento contra la humedad de las viviendas, catapultas, ballestas, torres de asalto instaladas sobre ruedas, faros en los puertos y sobre todo un sistema de construcción de calzadas, vivienda, comida y vestimenta. La vestimenta, típica en Roma, era similar a la de los griegos. Constaba de una túnica y toga hecha con lana, algodón o seda, y sandalias de cuero. Cuando hacía frío, optaban por agregarle a la vestimenta pantalones y botas. Comida. El pan era su alimento estrella. De vez en cuando comían huevos, queso de oveja o cabra, aceitunas, verduras, frutas, sopas y legumbres. Las carnes se comían poco, pero cuando se consumía carne, solían comer pollo o cerdo, y lo más adinerado, buey. El pescado solo se consumía en la costa. Vivienda. Las viviendas de la antigua Roma tenían tres modalidades principales: domus, insulae como viviendas urbanas y villae en el campo, las casae o viviendas primitivas y posteriormente la más humilde, de esclavos y clases bajas, construidas con medios muy precarios, se han conservado con mayor dificultad, al igual que las viviendas diferenciaban socialmente: las insulae, bloques de piso para los pobres; para los ricos, las domus, que derivarían, y palacios urbanos o villae, fuera de las ciudades. Muerte. La muerte se concebía en la antigua Roma como un acto social y en cierta medida público. El
tiempo de luto para los familiares directo era de 10 meses, después de producirse el deceso. Se le cerraban los ojos y se le llamaba 3 veces por su nombre para así corroborar que realmente había fallecido. Los romanos creían que la muerte era impura y la asociaban con la contaminación no solo material, sino espiritual. En las tumbas romanas tanto de ricos En las tumbas romanas tanto de ricos patricios como de plebeyos con un buen pasar era normal, además de las escenas mitológicas, encontrarnos con bajos relieves y mosaicos la vida cotidiana de los difuntos. Estos eran a veces semejantes mensajes políticos y muchas otras veces de planteos filosóficos dirigidos al pensante. Estos eran a veces mensajes políticos y muchas veces no podemos decir que había un código oficial establecido a lo largo y ancho de la República o del Imperio sobre cómo trataban a sus muertos. Dado su tamaño, diversidad, tal cosa resultaría casi imposible. Esto llevó a que cada región adoptara ciertas costumbres locales de la zona y las uniera a las propias, logrando una gama de configuraciones únicas en la historia de la humanidad. Suicidio y nacimiento. En Roma el suicidio no se consideraba un crimen o un pecado contra los dioses, y en determinadas ocasiones o situaciones se consideraba justificable y pragmático, como es el caso de personajes relevantes para evitar la ejecución pública y conservar su dignidad. Sin embargo, el suicidio fue explícitamente prohibido para esclavos, legionarios y los acusados de algún delito pensado con la muerte. ¿Y qué pasaba con el resto de ciudadanos de Roma? Pues según nos cuentan, si alguien deseaba voluntariamente terminar con su vida, debía pedir permiso al Senado, exponiendo sus motivos. Se estudiaba su caso y sus motivaciones, y si se consideraba que estaba sobradamente justificado, se autorizaba e incluso se le proporcionaba veneno sin coste alguno. En caso de no estar suficiente motivado, se trataba de dar solución y convencer al suicida. Si éste procedía sin la pertinente autorización, se enterraba en una fosa común sin honras y perdida todas sus propiedades. Nacimiento. Debido a las altas tasas de mortalidad infantil, a los niños se les daba un nombre cuando nacían. Los romanos esperaban una semana antes de nombrar al niño durante una celebración llamada Dies Lustricus, Día de la Purificación. Los niños romanos nacían en casa y las madres eran asistidas por comadrones al mismo tiempo que se invocaba a la diosa Juno. Y recién nacido eran colgados los pies del padre, quien decidía recogerlo o rechazarlo. Para anunciar el nacimiento se adornaba la puerta con floresal, el octavo día si era niño y el noveno si era niña. Se celebraba una fiesta para ponerle su nombre. Los niños usaban sus bullas hasta alcanzar la edad adulta, mientras las niñas usaban un colgante hasta el día de su boda. Las bullas más valiosas estaban hechas de oro, pero esto solo podía permitírselo la élite adinerada de Roma. Nombres propios. Al inicio del periodo mitológico romano, las personas se identificaban por un nombre, como Rómulo y Remo, pero en el principio de la República ya se contaba con un nomen y prenomen. Luego se añadía la filiación, es decir, se decía el padre y abuelo de la persona mediante la abreviación del pronombre y la abreviación de la filiación.
F por Felius, etc. Por el tiempo, los ciudadanos de Roma, es decir, los hombres libres, tomaban generalmente tres palabras para su identificación: pronombre, nombre, connombre, y puede haber una cuarta, egnomen. Los esclavos llevaban un nombre con el sufijo por, reducción de pur, o la palabra servus. En la lápida a veces se ponía solo una S para economizar piedra y el trabajo del grabador. Los manumitidos o liberados tomaban el nomen de su dueño. Escogían un prenomen y guardaban su nombre de origen para el cognomen. Igualmente, en el caso de la adopción, los adoptados cambiaban su nombre y cognomen por el del adoptante. Añadían un segundo cognomen en "anus", con el que se le aludía a su mes de origen. Nombres por edades y condiciones sociales. Infancia. El que no hablaba hasta los 7 años. Puer, de 7 a 17 años. Adulus, de 17 a 30 años. Juvenis, de 30 a 46 años. Senior, de 46 a 60 años. Senex, de 60 a 80 años. Aetate provectus, más de 80 años. Güey, niña, virgo, mujer no casada. Butcher, esposa. Matrona, madre de familia. Anus, la mujer que ya no puede tener hijos. Mulier, mujer desde que se casaba. Vir, hombre. Religión, mitología y festividades. Los romanos eran politeístas. La religión romana reflejaba los mismos elementos procedentes de otras civilizaciones que el resto de sus manifestaciones culturales. La religión griega, sobre todo, desempeñó un papel fundamental en la creación del panteón romano. Durante la monarquía y en los primeros tiempos de la república, los dioses estaban directamente relacionados con las actividades agrícolas y vida doméstica. Los romanos veneraban a numerosos dioses o espíritus de la naturaleza, a los manes o espíritus de los antepasados, o los lares o espíritus del hogar, y los penates o espíritus de la vida y de la provisión. La religión romana tuvo un carácter práctico que se tradujo en la creación de un tipo especial de sacerdote, los aguares, encargados de interpretar determinados signos, el vuelo de las aves, la extraña entraña de los animales sacrificados, los fenómenos naturales como el trueno, para tomar decisiones relacionadas con la vida pública. La mitología romana está formada por las leyendas y mitos de la religión politeísta, practicada en la antigua Roma. La mayoría de las divinidades del panteón romano provienen de Grecia, con dioses que suplantaron a las divinidades locales con algunas raras excepciones. Desarrollo de las fiestas romanas. Empezaba con una procesión tras la cual iban las imágenes de los dioses detrás de los guerreros. Seguían las comparsas de bailarines con túnicas rojas, los hombres adultos con casco y armadura, los adolescentes con pieles de oveja, después venían los músicos. Esta fiesta se celebraba en otoño, al regreso de las tropas en campaña, y era una fiesta para celebrar la victoria. En el carnaval popular se usaban máscaras, la música se hacía con flauta, en las fiestas se celebraban combates y carreras de carro. Los vencedores recibían una palma como corona, la cual era considerado un gran honor. Un romano se enterraba siempre con las palmas o corona ganadas en su vida.
También destacaban entre las diversas fiestas las de los manes, dedicada a los muertos. Todas las fiestas tenían un desarrollo similar, cada una de las particularidades. Otras importantes fiestas también eran las Saturnales, en honor a Saturno, en la cual los amos servían a sus esclavos por un día completo, como si los papeles se hubieran invertido. Y eso sería toda una recopilación de una de las culturas más importantes de la humanidad, la cultura romana.